Un gran saludo a todos los televidentes de María Visión en el mundo entero. Estamos transmitiendo desde Madrid, desde la Capilla de la Hospitalidad, el oratorio de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, un pequeño santuario donde se organizan peregrinaciones a Lourdes y donde diariamente celebramos la Eucaristía, dos sacerdotes y este servidor quien les habla, Monseñor Luis Armando Tineo Rivera de Venezuela. Estamos en este día celebrando la jornada de oración y de ayuno por la paz que ha pedido el Santo Padre Francisco. Ha convocado a toda la Iglesia. Este es un acto de confianza en Dios y de confianza en el poder de la oración. Quisiera puntualizar que el poder de la oración no es porque sea nuestra. Si fuera por eso, pues no tendría ningún poder. ¿Qué podemos nosotros influir en el Altísimo, en el Señor? Pero es el Señor quien ha querido que nuestra oración tenga valor. Es Él quien le ha dado valor. Él quien nos la pide, pedir, insistir, ¿verdad? Y entonces por Él es que nuestra oración tiene un valor infinito, por Él, porque la ponemos en manos de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, donde junto con Cristo mismo que se ofrece, ofrecemos nuestras pobres oraciones, nuestras alegrías, nuestras penas. Hoy estamos unidos a toda la Iglesia universal en esta súplica por la paz. Segunda cosa, ¿qué paz estamos pidiendo? No estamos pidiendo la paz simplemente de un alto al fuego o de una tregua. Estamos pidiendo la paz realmente que consiste en la reconciliación de los pueblos, en el desterrar el odio, las enemistades, en la aceptación mutua de partes de la humanidad, de unas y otras, de las partes enfrentadas. La raíz de todas las guerras está desgraciadamente en el odio que a veces muchos dirigentes inyectan, podríamos decir así, en las mentes de los pueblos. El odio que se va acumulando también de parte y parte por acontecimientos, por guerras pasadas, por injusticias, por ideologías, etcétera, ambiciones, intereses. Son tantas cosas. Es una maraña de producto del pecado del mundo que se entreteje, que hace imposible que la gente se vea de frente, se den un abrazo, trabajen juntos, caminen juntos en la historia. Entonces estamos pidiendo al Señor por la paz, pero basada en la reconciliación de los pueblos, en la purificación de los odios, de las conciencias, desterrar los odios, en el reencuentro de todos los pueblos que están enfrentados. Realmente da dolor contemplar en los noticieros las miles y miles de víctimas inocentes de esta guerra. Estamos en este momento muy cerca de la guerra en Ucrania. Ya un año de hostilidades, de muertos, de destrucción, en fin, de que esto va dejando una huella que durará más de una generación. Los daños que una guerra produce, no solo los daños en los muertos, que son irreparables, los heridos, los mutilados, las familias divididas, incompletas, sino ese odio acumulado, ese resentimiento. Mira, te mataron a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, acabaron con tu casa, borraron del mapa tu pueblo, incendiaron los hospitales, las iglesias, los monumentos, acabaron con los cultivos, con las industrias. Esa destrucción deja una huella, un resentimiento que a veces tardan generaciones en irse disipando. Entonces tenemos que pedirle al Señor eso, el destierro de los odios, de los resentimientos, de las venganzas, para que puedas trabajarse en construir una paz. Lo dicho hasta acá sobre el pobre pueblo de Ucrania, pobre en el sentido de martirizado pueblo de Ucrania, se aplica igualmente a esta terrible
guerra en la Franja de Gaza y en todo el Medio Oriente, porque en el territorio que está ocupado por la Autoridad Nacional Palestina, por el Estado de Israel y por la Franja de Gaza. Pero lo grave es que ahora se están sumando fuerzas que residen en países vecinos. Quisiera aclarar, me parece que para nuestra comprensión del problema, que el pueblo palestino está siendo víctima, ha sido víctima hasta ahora de muchas injusticias. Igualmente el pueblo de Israel. No olvidemos que antes de la fundación del actual Estado de Israel hubo el Holocausto, una matanza fría planificada por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que eso no crean que se ha borrado fácilmente de la memoria de la Shoah, de todo un pueblo. Bueno, se fundó las Naciones Unidas, decretó prácticamente la creación del Estado de Israel en 1948, pero ya la creación de ese Estado, de la manera como se creó, ya se originaron conflictos, de tal manera que desde el primer día que nació este Estado ya hay problemas. Repito, yo creo que hay que buscar una solución justa, humana, para el pueblo de Israel, que ha sido tan martirizado a lo largo de los siglos, y también una solución justa, humana, para el pueblo que está en los territorios de lo que hoy llamamos Palestina. Y esa solución no se puede lograr matándose unos con otros, y detrás de los que se matan, los que proveen armas y los que atizan el fuego. Estamos, bueno, muy dolidos por esta guerra en Tierra Santa, precisamente con toda la carga de historia, de símbolo, más bien de llamamiento a la paz, donde Cristo dio su vida, bueno, donde los profetas y los jueces, esa tierra habla por sí misma de tanta historia, y ahora tristemente, bueno, ese es el misterio del pecado. Vamos a pedir que, como hay una parte que escribió el apóstol en una de sus cartas, donde abundó el pecado, que sobreabunde la gracia. Para Dios nada es imposible. Bueno, se logró el paso de la Guerra Fría a la paz en un momento dado, cayó el muro sin necesidad de una guerra. Aquí ya tenemos casi, esto es un conflicto que viene de muchas décadas, pero repito, para Dios nada es imposible. Vamos a pedirle al Señor por el cese de las hostilidades urgente para socorrer humanitariamente al pueblo palestino, víctima de una banda terrorista que fue la que detonó este último conflicto con su agresión al Estado de Israel, y bueno, y la respuesta pues violenta del Estado judío, que bueno, ya sabemos, es un pueblo que ha sido maltratado, no de ahora, durante siglos. Uno se pone en los zapatos de uno y de otros para comprender. Yo me pongo en la situación de un judío que viene de una segunda guerra donde le mataron, se calcula que más de 6 millones de personas indefensas. Crean su Estado y ahora esto es un bombardeo constante. Y me pongo en la situación del pobre pueblo palestino también, que ahora en la Franja de Gaza pues prácticamente está pagando los platos rotos de un conflicto que no es de ellos, de las madres, de los niños, de los ancianos, todas sus casas, sus industrias, sus instituciones destruidas, porque en ellos anida, sobre todo en el subsuelo de Gaza, una serie de rampas de lanzamiento de cohetes y bueno, no le estoy dando la razón a ninguno de los dos, estoy diciendo que los dos bandos tienen razones para estar descontentos, los judíos y los palestinos. Vamos a rogar al Señor, nosotros los cristianos, ojalá que seamos como la bisagra que los reconcilie, bueno, Dios que los reconcilie, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que reconcilie a estos pueblos, que puedan convivir en paz, que podamos encontrarnos en Jerusalén en paz, cristianos, judíos y musulmanes, y todas las personas de buena voluntad que quieran peregrinar allá. Y también quiero puntualizar
no solo son las guerras en Ucrania y la guerra en Palestina, Franja de Gaza, también hay otras guerras en pleno desarrollo, en África, en Asia, miles de muertos que lamentablemente no ocupan los titulares de los medios de comunicación en Occidente, pero que no son menos personas, ni menos muertos, ni menos sufrimiento. En nuestra oración, oremos por todos, por estos hermanos también del llamado tercer mundo que están muriendo en guerras intestinas, repito, en África, cristianos que están muriendo perseguidos por grupos radicales que ya sabemos de dónde vienen, que están arrasando a los cristianos como personas, sus pueblos, sus sembrados, sus iglesias, han quemado iglesias, han tomado rehenes. Ese asesinato sistemático lo hay en la India, con las leyes esta anticonversión o este odio a los cristianos, pues están matando muchos hermanas y hermanos nuestros en muchos lugares, en la India, en Pakistán, en otras islas del Pacífico y en África. Pidamos al Señor pues por la paz que solo brota del corazón de Cristo, la paz que solo se basa en la verdad, en la justicia, en el reconocimiento del otro, en el respeto a la condición humana, en la búsqueda del bien común. Que el Señor se apiade de nosotros, escuche nuestras oraciones como las ha escuchado en otras épocas, que seamos dóciles a la cantidad de mensajes de la Santísima Virgen que nos ha exhortado a la conversión, a la oración, al ayuno, a la penitencia, en reparación de los pecados del mundo y por la verdadera paz. Que escuchemos al Señor desde su Evangelio, que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo y escuchemos la voz maternal de nuestra Madre querida, la Santísima Virgen, que desde tantos lugares, en tantas fechas, nos invita, yo diría que hasta nos implora, que por favor oremos y trabajemos por la paz. Que así sea. Vamos a invocar la bendición del Señor. Aquí está en el sagrario. Bendito, el Señor esté con todos ustedes, con todos vosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos los televidentes de María Visión, sobre todos nuestros seres queridos y sobre nuestro mundo tan necesitado de la paz de Cristo.